Buenos días. ¿Cuántos son una bendición? Recuerde que cuando usted está pensando en bendecir, Dios envía provisión para que lo haga. Amén. La forma más rápida de ser prosperado es pensar en ayudar a otros. Es la forma más rápida, entonces no lo olvide, no lo eche en saco roto. Ahora, si usted está orando por un mercado que le hace falta en su casa, pues ore por 3 o 4, igual va a venir. Amén. Entonces usted ayuda a 3 o 4 personas más. Amén. Ese es el principio para ser prosperado. Así es que es más sencillo. Amén. Igual no lo va a obtener de una forma natural. Dios va a enviar. Entonces, si Dios envía a un mercado, pues que mande 3 de una vez. Amén. Amén. Ok. Estoy contento hoy. En realidad, me gusta predicar de esto. Vamos a hablar hoy de lo que ocurrió en la cruz. Es un tema que debería ser de control completo por parte de los cristianos. O sea, es un tema que los cristianos deberían manejar de forma amplia y tenerlo en su corazón. Pero es por los frutos de los cristianos o los frutos de los creyentes, es fácil saber que muchos creyentes no saben qué ocurrió en la cruz o qué implica lo que ocurrió en la cruz. Lo que ocurrió en la cruz da origen a nuestro amor por Jesús. Se lo repito, lo que ocurrió en la cruz da origen a nuestro amor por Jesús. O sea, si alguien no ama a Jesucristo, no sabe lo que pasó en la cruz. Y las personas, cuando se enteran lo que ocurrió en la cruz, quedan loca, perdidamente enamorados de Él. Entonces, si hay poca entrega o poco discipulado verdadero hacia Jesucristo, en realidad es porque hay poca revelación de lo que ocurrió en la cruz. Es más fácil vencer el pecado cuando se está enamorado. Muchas personas están tratando de vencer el pecado, tratando de evitar el infierno, por evitar el infierno. Pero la forma correcta de vencer el pecado es por no ofender a Jesús, pues lo amo mucho. Amén. Ahora, cuando una persona no comprende lo que pasó en la cruz, le es fácil olvidarlo. Sabemos que murió. Hoy se celebra eso en todo donde hayan cristianos o católicos, hoy se celebra eso. Que hoy es el día en que muere. Y el domingo, que es el día en que resucita. Todo el mundo sabe de eso. Y me sorprende ver cómo personas que no conocen a Cristo, que no saben nada de Jesús, lo están celebrando también. Otros aprovechan para ir de paseo, irse a una finca y broncearse, a un balneario, a echarse arena en las endijas. Pero un creyente, ¿de qué celebra hoy? Ahora no sabemos si fue exactamente un día como hoy, no sabemos si coincide la fecha o no. No importa. Hoy, ¿qué están entendiendo? ¿Qué se comprende? ¿Cuál es la revelación acerca de lo que pasó en la cruz? ¿Por qué es tan importante? Mataron a un hombre, todos los días matan personas. ¿Por qué esta muerte es tan importante? ¿Por qué la muerte de Jesucristo es relevante? Y hay personas que pueden haber muerto de forma peor que Jesús, o personas que pueden morir más tiempo o con un martirio más largo. ¿Por qué la muerte de Jesucristo es tan trascendente? Ahora, la muerte por crucifixión era una obra maestra de los romanos. No es una invención judía. Los judíos simplemente habían dicho, maldito el que muera colgado en un madero. Eso habían dicho los judíos. Pero los romanos tecnificaron la muerte por crucifixión. La volvieron su obra especial para disuadir rebeliones. Era un castigo ejemplar. ¿A qué me refiero con un castigo ejemplar? Era un castigo que le daba ejemplo a todos los que quisieran delinquir. La muerte en la cruz estaba diseñada para disuadir. No era una muerte sencilla o rápida, era la pena capital. No había algo peor que la cruz. Y los romanos lo planearon, parece que hubieran hecho estudios para hacerlo. Cuando colgaban a una persona en la cruz, lo colgaban desnudo. Por eso las mujeres miraban de lejos a Jesús. Si usted ha podido leer la Biblia, las mujeres lo miraban de lejos. Y parece ser que cuando María se acercó a verlo, se acercó por la parte de atrás para no mirarlo. También
era una muerte planeada para que el corazón del que está colgado explotara, el corazón se reventara. Y algunas personas duraban 3 días muriendo. Los buitres y los cuervos venían a comerse a las personas sin que aún hubieran muerto. Y esa era la forma que planearon para que murieran. Las personas sufrían hipotermia. Jim Caviezel, el protagonista de La Pasión de Cristo, no sé si ha escuchado o ha leído, sufrió graves daños en su cuerpo tan solo filmando la crucifixión. Fue tremendo como sufrió su cuerpo. Era algo terrible. Los pulmones apretaban el corazón, lo hacían colapsar. Por eso los muertos en la cruz sangraban agua sangre. Cuando clavaron a Jesucristo con la lanza, de su costado salió agua sangre. Y eso quiere decir que su corazón y sus pulmones habían colapsado. Juntos habían colapsado. Aparte de eso, sin olvidar que recibió 40 azotes antes, que lo habían dejado sin piel. Entonces estaba sufriendo una hipotermia, no solamente en su piel, sino en su carne. Tenía hipotermia en su carne, en su tejido muscular, y había perdido mucha sangre. Es más, se sorprendieron de que hubiera muerto tan rápido. A los otros 2 ladrones que murieron a su lado, los mataron quebrándole las piernas. Y a Jesús no fue necesario, porque ya había muerto. Entonces, ¿por qué les partieron las piernas? Porque al otro día era Pascua. Y en la tradición judía estaba mal visto que personas estuvieran colgando en la Pascua. Entonces tenían que matarlos antes. Entonces quebraron las piernas de los ladrones, y cuando fueron a quebrar las piernas de Jesús, ya no fue necesario, pues había muerto. Quiero que veamos ese relato en Lucas capítulo 23, verso 26. Lucas 23, 26. Ahora, en todos los evangelios habla de la muerte y resurrección de Jesucristo. Tomé Lucas porque es lo más amplio, pero si usted quiere encontrar las 7 palabras, tendrá que ver todos los evangelios. No voy a hablar hoy de las 7 palabras, si usted venía por eso. Ay, entonces las 7 palabras. Voy a hablar un poco más que eso, amén. Lucas 23, 26. ¿Está ahí conmigo? Le voy a leer creo que esta es la palabra de Dios para todos. Dice: y llevándolo, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron. Allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándose vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había sobre él también un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado junto a él le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo
y a nosotros. Respondiendo el otro, replicó diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos de nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena. Verso 45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ahora, en esa hora novena, en Mateo hay otra de las palabras de Jesús, Mateo 27, 46. Por favor, no pierda Lucas y vaya conmigo a Mateo 27, verso 46. Dice: y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora quiero hacer un hincapié un momento acá. Hay dos ladrones junto a Jesús. Uno lo está injuriando. Uno le dice: sálvate a ti mismo y sálvate a nosotros, y en verdad eres el Cristo. Y el otro le dice: cállate, no lo molestes, ciertamente nosotros estamos aquí porque lo merecemos, mas este ningún mal ha hecho. Ahora, si usted tiene tiempo de leer el juicio de Jesús, se va a dar cuenta que Poncio Pilato quería dejarlo libre, porque no hallaba mal en él. Jesucristo era inocente a todos rasgos. Desde donde se le mirara, era inocente. Lo máximo por lo que se le podía acusar era de locura. Y la locura no era causante de prisión o de muerte. Es más, la locura sigue siendo hoy día una excusa para matar. ¿Supo lo que pasó hace algunos días en un centro comercial? Este hombre que mató a una mujer ya había matado a 2 personas más y estaba libre. ¿Por qué? Alegó estar loco. Y como alegó estar loco, lo dejaron libre. Y sabemos lo que pasó. La única cosa por la cual podían acusar a Jesús era de locura, pues decía cosas aparentemente incoherentes. Pero nada más de lo que lo acusaron era real. Nada era verdadero. Su juicio fue clandestino, altas horas de la noche, con un tribunal pagado y con unos sinvergüenzas como testigos. Cuando lo revisó Herodes, no encontró nada malo en él. Cuando lo revisó Pilatos, dijo: este hombre simplemente es un hablador, no merece la muerte. El ladrón que está a su lado parece saber algo. Sabe que Jesús es inocente. Eso era normal. Todo el mundo sabía que estaban abusando de él. Pero este hombre le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre está hablando con un futuro muerto, pero le dice que se acuerda de él y habla de un reino. Este hombre en la cruz está entendiendo que a su lado está colgado Dios mismo y que se levantará de los muertos y que tiene un reino. Y aprovecha el último instante de sus fuerzas y le dice: acuérdate de mí. Eso es importante, eso es clave. Y Jesús le contesta: hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, un futuro muerto está haciendo promesas. Nadie que va a morir hace promesas. ¿Cuántos saben eso? Jesús está prometiéndole que ese mismo día estaría con él en el paraíso. ¿Cómo así? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué sabe Jesús que no sabemos nosotros? ¿Qué entiende Jesús que no entendemos nosotros? Parece que Jesús entiende que más tardecito, o en unas horas, va a ir al paraíso y va a llevar a este hombre hasta allá. Eso es raro. Ahora, lo que quiero notar en Mateo 27 es que el lenguaje de Jesús cambia de forma abrupta. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Si usted conoce un poco la Biblia y conoce el lenguaje de los cristianos, aquí ya no parece que estuviera hablando en fe. Yo, Chuck García, frecuentemente le reprocho a los cristianos cuando dicen que Dios no está con ellos. Porque no es cierto. Nunca me dejará, nunca me abandonará. ¿Cuántos saben eso? Entonces yo le digo a las personas, no diga eso, no se deje llevar por la situación, no se deje llevar por su carne. Dios está con usted. Es más probable que usted lo deje a Él, a que Él lo deje a usted. Amén. Ahora, pero yo sé que Jesús no está hablando aquí en la carne. Yo sé que Jesucristo en este momento no está en la carne. O el desespero no lo está diciendo, no está haciendo que Él diga incoherencias. Entonces, lo único que resta pensar es que Jesús está diciendo la verdad. ¿Cuál verdad? Que Dios lo desamparó. Es lo único que queda. Ahora, recuerde que Jesús nunca pecó. Amén. ¿Qué pasa si peca muriendo? Se tira todo. Se le quema el pan en la puerta del horno. Él tiene que permanecer santo, sin pecado, hasta el último momento, o si no, no vence. Satanás habrá ganado si Jesús falla tan siquiera un poco. Entonces Jesús tampoco está fallando aquí. Entonces Jesús está diciendo la verdad. Elí, Elí, lama sabachthani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué quiere decir esto entonces? Que Jesús está colgado en la cruz, hay al lado suyo dos ladrones y Dios no está con él. Jesús está solo en este momento. Ahora, ¿por qué razón el Padre dejaría solo a su perfecto Hijo? Es más, es fácil pensar que nos deje solos a nosotros, pues no somos perfectos, ¿cierto? Es más, cuando usted y yo pecamos o cometemos algún error, inmediatamente de pronto nos pasa algo y lo primero que decimos es que Dios está como enojado conmigo. Por eso me están pasando estas cosas, tengo que arrepentirme rápido, ¿cierto? ¿Le ha pasado eso o solo a mí? Pero Jesús no ha pecado. Jesús no ha fallado en nada porque su Padre lo dejó solo. En el Salmo 37 hay algo de luz para esto. Salmo 37, verso 25. Por favor, no lo pierda y vaya conmigo. Dice el salmista: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente mendigando pan. ¿Cuántos son justos aquí? Usted y yo lo entendemos, somos justos por la sangre de Jesús. Pero, ¿por qué sangre es justo Jesús? Jesús no puede decir eso que usted y yo decimos: soy justificado por la sangre de Jesús. Jesús no lo puede decir, pues es su propia sangre. Jesús es justificado por obras, por eso nunca pecó. Amén. Él vino a cumplir la ley. Él no podía apelar a su propia sangre para ser santificado como usted y yo sí podemos. Él tenía que cumplir la ley para ser justificado, no fallar nunca. Y era bastante difícil. ¿Cuántos saben eso? ¿Sabe que si usted dice mal la hora pecó? Pues mintió. ¿Y la paga del pecado es muerte? ¿Y a dónde van los mentirosos? ¿Al infierno? Vaya al infierno por decir mal la hora. ¡Wow! Terrible. Por la ley nadie sería salvo y Jesús lo va logrando. Jesús hasta este momento va ganando. Nunca pecó. Entonces, ¿qué pasó? Dice: joven fui y no he visto justo desamparado. ¿Qué entendemos entonces? ¿Por qué Jesús está desamparado? Porque ya no es justo. Ya no es justo. En este momento, en la cruz del Calvario, dejó de ser justo. Pero ¿cómo si nunca pecó? Eso es lo que el cristianismo no entiende. Anoche estaba viendo un programa de History Channel y ponen unos expertos no sé en qué a explicar lo que pasó en la cruz. Y ni siquiera toman la Biblia como referencia.
¿Y cómo hace una persona sin Cristo para explicar lo que le pasó a Cristo? Es absurdo. Es absolutamente estúpido. Es como pedirme a mí que opine sobre un equipo de fútbol que no me gusta. No estoy calificado, no lo conozco, no me importa, ojalá pierda. ¿Estoy siendo claro? Necesito ser conocedor para poder hablar. ¿Sabe quién sí debe ser conocedor de esto? Usted y yo. Debemos ser expertos, mejor que cualquier teólogo. Y lamentablemente no es así. Si fuera así, estaríamos loca, perdidamente enamorados de Él. Y nuestro amor saltaría a la luz de todos. Entonces tal vez no estamos entendiendo algo. Volvamos a Lucas, verso 45. Dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó a la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Mire, ¿cuál es la dualidad ahí? ¿Es justo o no es justo? Piense en un habitante de Jerusalén de esa época. Piense cómo sería una persona de ese momento. ¿Qué estaría pensando? Si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que algunas personas dicen, terribles cosas tuvo que haber hecho para que le esté pasando esto. Eso decían de Jesús. Wow, lo están castigando de una forma tremenda. ¿Quién sabe qué hizo este hombre? Jerusalén estaba llena de personas en ese día, esos días estaba llena de personas que nunca lo conocieron. Pues era la Pascua. Venía gente de todo el mundo a Jerusalén. Entonces había mucha gente que no sabía nada de él. Piensa en un habitante de Jerusalén o una persona que llega de turismo a Jerusalén. Están matando a un hombre. Eso es normal. Todos los días mataban hombres en Jerusalén. Están crucificándolo junto a otros dos. Eso es normal. La crucifixión era el arma disuasiva de los romanos. Entonces, algunos arqueólogos han encontrado cientos de cruces, más o menos a 15 metros de profundidad, junto al templo, a donde quedaba el templo. Cientos de cruces camino hacia Roma. Es más, si usted averigua más adelante, cuando hubo la rebelión de Espartacus y cuando hubo la toma de Jerusalén por parte de Tito, pusieron tantas cruces que parece que llegaron hasta Roma con ellas, con judíos muertos. O sea, no era una muerte especial, mataron a alguien en la cruz, era normal. Pero cuando viene un turista o cuando venía un prosélito, ¿qué es lo que se encuentra? Están matando a un hombre. Y algunos lloran por él y otros lo injurian. Entonces hay una dualidad ahí. ¿Se lo merece o no? ¿Se lo buscó o no? ¿Era justo o no era justo? ¿Era el hijo de Dios o era un loco por ahí? Matar a un loco no tiene ningún problema. ¿Cuántos preguntan por los indigentes muertos en la calle? Nadie. Nadie pregunta por ellos. Pero ¿qué pasa si en realidad este no es un loco? ¿Qué pasa si en realidad este es el hijo de Dios? Tenemos problemas. ¿Lo ha pensado? Piense en el soldado. Este soldado aquí está sufriendo esa dualidad. Y cuando ve lo que ocurre, dice, verdaderamente este era justo. Piénselo. Matamos al santo. Tenemos problemas. Su papá estará muy enojado con nosotros. Piénselo, por favor. El Dios de los ejércitos, el que hizo los cielos y la tierra, mandó a su hijo a la tierra y lo mataron. Una chusma romana. Recuerde, ángeles de Dios matan 80,000 personas en una noche. Un solo ángel puede hacerlo. Y alguien mató al Hijo de Dios. No queda más que una especie de susto. ¿Alguna vez se ha pasado un alto, un semáforo o un pare? Y usted mira por el retrovisor y ve un policía que le dice, oríllese. Y usted empieza a bajar y, ay, Dios mío, ay.
y se va orillando como esperando lo peor. Es eso mismo a la n potencia. Verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. La embarramos. ¿Qué hicimos? Todos dijeron, la embarramos. ¿Qué hicimos? Fallamos. Oh Dios, no queda nada más para nosotros. ¿Quién sabe qué nos va a pasar? Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban de lejos mirando estas cosas. Ahora, pensemos, ¿qué pasó en el espíritu? ¿Qué pasó en las esferas espirituales? ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Por qué Dios lo desampara? ¿A causa de qué lo desampara? Hay luz para eso. Por ejemplo, vaya a Ezequiel capítulo 18, verso 20. Ezequiel capítulo 18, verso 20 dice: el alma que pecare, esta morirá. El alma que pecare, esta morirá. El hijo no llevará el pecado de su padre, ni el padre llevará el pecado de su hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ahora, ¿qué me hace pensar eso? Si alguien peca, ¿qué merece? Morir. El alma que pecare, a menos que sea un poquito, morirá. ¿Dice eso? No. ¿Qué es pecado? Cualquier falla a la justicia, cualquier falla a la verdad, cualquier falla a lo correcto. Por eso con bastante conocimiento de causa, Pablo dice en Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. ¿Es claro eso? Todos hemos pecado. Y cada vez pecamos más temprano. Cuando nace un bebé no peca. ¿Cuántos saben eso? O sea, si un bebé muere, va a ir al cielo porque no ha pecado. Pero ¿cuándo peca? ¿Cuándo peca un bebé? Cuando tiene uso de razón, cuando sabe que algo es bueno y decide hacerlo malo. Oh Dios, mi hija ya pecó entonces. Y apenas tiene 1 año y medio. ¿Y qué dice acá? El alma que pecare, esa morirá. O sea que cualquiera de nosotros que sepa que es bueno y que es malo y decida hacer lo malo, está pecando. La Biblia lo dice. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ok, supongamos que usted sabía que tenía que madrugar hoy y no lo hizo. ¿Qué es eso? Pecado. Supongamos que usted sabía que si entraba a ese empleo tendría que mentir y robar, y aún así entró, le es pecado. Supongamos que usted sabe que no debe sobornar al policía que lo está deteniendo por cruzarse la luz roja, y aún así le dice: ¿qué hacemos, señor agente? Y eso es pecado. Ahora, ¿qué clase de Dios tendríamos si pasara por alto algunos pecadillos? Tendría que pasar por alto entonces las mentiras piadosas, y entonces tendría que pasar por alto las muertes justificadas, y entonces ya no habría justicia. Para que nuestro Dios sea justo, tiene que no pasar por alto nada. Son las 8:50 y usted dijo 8:51. Tampoco tendría que pasar por alto eso. Amén. Es más, la Biblia se pone drástica porque dice que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Antes solo tenía que tocarla para pecar. Entonces algunos la tocaban mentalmente y entonces no habían pecado. Pero Jesús dijo: el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, sus ojos pueden ser su peor trampa. ¿Estoy siendo claro? Entonces nadie está libre de ir al infierno. Nadie. Ahora Romanos 6:23 dice:
Porque la paga del pecado es muerte. Ok, la paga, la retribución, la recompensa del pecado es muerte. Ahora, no sé si usted sabe esto, pero Satanás tiene derecho de matar a todo el que peca. Le vuelvo a decir eso. Satanás tiene derecho de matar a todo el que peca, porque la paga del pecado es muerte. ¿A quién no tiene derecho de matar Satanás? A los que no pecan, ¿cierto? Pero nosotros hemos pecado. ¿Qué nos salva de la muerte? Que hemos aceptado a Jesucristo y su muerte nos hizo justos. Satanás no nos puede tocar si estamos en Cristo. Pero ¿qué de Cristo? ¿Quién salva a Jesucristo? Lo mataron. ¿Lo ha pensado? Satanás tenía derecho de matar a todos, al rey David, a Abraham, a Moisés. A todos tenía derecho de matar, pues todos habían pecado de alguna u otra forma. No tenía derecho de matar a Jesús. Nunca pecó, pero lo mató. ¿Qué tenemos ahí? Una injusticia. En el infierno hay un justo. Hay uno que nunca pecó. Satanás tiene problemas ahora. Eso es lo que ocurrió ese día. Satanás pensó que estaba matando a un profeta más. Ahora, usted y yo entendemos la historia porque María se lo contó a Lucas y Lucas lo escribió y lo entendimos. Pero en esa época no se sabía quién era el padre de Jesús. Es más, él se hacía llamar el Hijo del Hombre. Y parece ser, algunas personas dudaban de su mamá María, de que tuvo alguna aventurilla por ahí. Y no sabemos de quién es el Hijo de Jesús. Satanás no se imaginaba que este era el Hijo del Dios Altísimo, engendrado por el mismo Padre. No se imaginaba esto. Él no se imaginaba que este hombre nunca había pecado. Todos pecaban. Él pensó que podía matarlo. Y lo mató en la cruz. ¿Y ahora qué tenemos? Una injusticia. Hay un justo en el infierno. El diablo fue exhibido y derrotado. El diablo falló por fin. ¿Por qué digo falló por fin? Sabemos que era malo desde el principio, claro que sí. Pero mataba a los que se lo merecían. ¿Y quiénes se lo merecían? Todos, por cuanto todos pecaron. Ahora, por favor mire, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Dice, se lo voy a leer en varias versiones porque es necesario que lo entendamos. Dice que el Padre, al que no conoció pecado, ¿quién es este? Jesús, nunca pecó. El que no conoció pecado es Jesús. ¿Listo? Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús en la cruz fue hecho pecado. El que nunca pecó fue hecho pecado. Cuando Jesús es hecho pecado en la cruz, ¿qué tiene que hacer el Padre con respecto al pecado? Apartarse, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo el Padre con respecto a Jesús en la cruz? Lo desamparó. No he visto justo desamparado, ni sus hijos mendigando pan. O sea, Jesús en la cruz dejó de ser justo, y no porque él haya hecho algo, sino porque él fue hecho pecado en ese momento. Mire cómo dice la Dios habla hoy. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado. ¿Por causa de quién? De nosotros. Para hacernos a nosotros la justicia de Dios en Cristo. Debe entenderlo. Y tal vez no lo comprenda a la primera, pero tiene que meditarlo mucho. Jesús era el justo. Amén. Y Jesús fue hecho pecado para que yo fuera hecho como Él, justo.
O sea, es como si como hubiera habido un intercambio de lugares. Usted y yo merecíamos estar en la cruz, Jesús merecía estar en la gloria con el Padre, pero cambiamos de lugar. Eso fue lo que ocurrió. Mira la Nueva Traducción Viviente. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Ok, ¿cuál es mi punto acá? Si usted y yo estamos entendiendo lo que pasó en la cruz, entonces usted y yo estamos en una relación correcta con Dios. Wow, la Biblia dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar la ayuda para nuestro oportuno socorro que necesitemos. ¿Por qué cristianos creen que es difícil que Dios responda? ¿Por qué cristianos entonces piensan que hablar con Dios es complicado? ¿Por qué cristianos entonces piensan que aquello que están pidiendo es difícil que llegue? Si lo que hizo Jesús me deja en la relación correcta con Dios. Entonces, ¿qué está pasando? Cristianos no entienden lo que pasó en la cruz. ¿Estoy siendo claro? Con esta enseñanza tendríamos para ser más que vencedores en el resto de nuestras vidas en todo el planeta. Si entendiéramos esto, no necesitaríamos entender Gálatas o Efesios. Si entendiéramos esto. Mire cómo dice la Dios habla, la TLA, la traducción del lenguaje actual. Dice, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado. Ojo con esto. Jesús recibió el trato en la cruz que reciben los que han pecado. O sea que eso que le pasó en la cruz se merece el que peca. ¿Estoy siendo claro? Que su piel sea rasgada, que su corazón sea roto, que sus pulmones sean atravesados con una lanza, que sea humillado y avergonzado. Eso merece el que peca. Jesús fue tratado como uno que peca para declararnos a nosotros inocentes por medio de Cristo. Wow, usted es inocente. Aquí tenemos dos cosas. Usted es la justicia de Dios, tres cosas. Usted es la justicia de Dios. Usted es la persona que está en la posición correcta con Dios. Y usted es inocente. ¿Sabe? Yo he hablado con pastores y con cristianos y les he dicho, yo soy la justicia de Dios. Hermano, ¿qué le pasa? No sea altivo. Eso me han dicho. Y yo les he dicho, yo soy tan justo como Jesús. Hermano, blasfemo. Es más, me dicen blasfemo en las redes sociales. Ayer veía yo un chinito de 14 años diciéndome blasfemo. Hereje. Esto es lo que dice la Biblia. Mire cómo dice la amplificada. Él hizo a Cristo, que no conocía pecado, lo hizo pecado de forma judicialmente para estar a nuestro favor, para que nos convirtiéramos en la justicia de Dios y así fuéramos hechos aceptables y estuviéramos en una relación correcta con Dios. Ok, ¿ha pensado en eso? Usted es aceptable en el trono de Dios. Usted puede entrar ahí fácil. Usted tiene una relación correcta con Dios. Porque Cristo hizo lo que hizo en la cruz. Amén. Entonces, usted y yo deberíamos estar locamente enamorados de Él. Pues hizo por nosotros lo que nadie podía. Hay personas que pueden morir por usted y por mí. Pero ¿quién salva a ese que muere por usted y por mí? Si también pecó. Nadie. Todos para el infierno. Pero Jesús nunca pecó, Él sí podía salvarme. Amén. No tenía ninguna necesidad de salvarme, Él es Dios. Él hubiera podido comenzar otra civilización en Marte, más bonita, sin tanto problema.
Recuerda que Dios le dijo eso a Moisés: quítate en medio, yo mato a todos estos y con tus hijos empezamos de nuevo. Eso le dijo a Moisés. Y Moisés, ¿qué le respondió? ¿Qué va a decir la gente? Que no fuiste capaz de salvarnos. Nosotros somos la muestra de que Dios es capaz de salvar. Amén. Jesús fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. ¿Ha pensado que la justicia de Dios es perfecta? O si no, no sería Dios. Usted y yo somos eso. ¿Cómo así, pastor? Si lo entendiéramos, estaríamos fluyendo en milagros y prodigios ya mismo. Pues para que Él se mueva, se necesita que se mueva en un justo. Si lo comprendiéramos, no nos untaríamos de pecado. Si nuestra mentecita lograra comprender cuán blancos y cuán limpios nos dejó Jesús en la cruz, usted tendría más cuidado de no untarse de mugre, de pecado. ¿Estoy siendo claro? Ahora, si alguien no vive en esta justicia, no le ha hecho efecto lo que ocurrió en la cruz. No lo ha entendido. Fue un intercambio de lugar. Jesús, el justo de Dios, el santo de Dios, quien nunca pecó, el perfecto hombre en esta tierra, está intercambiando lugares con usted y conmigo. Entonces nosotros somos como Jesús para el Padre. ¿Qué posición tan ventajosa? Deberíamos estar aprovechándola. Vaya por favor conmigo a Gálatas 3:13. ¿Está ahí conmigo? Gálatas capítulo 3, verso 13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? La maldición de la ley es esa que dice: el alma que pecare, esa morirá. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Por quiénes? Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Y después dice: ¿para qué? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Ahora, si usted no está recibiendo la bendición de Abraham y usted no está lleno del Espíritu Santo, entonces ¿qué cristiano es usted y yo? Por eso es tan absurdo que alguien predique que no podemos ser llenos del Espíritu Santo. Por eso es absurdo que alguien predique que la bendición de Abraham no es para nosotros. Es absolutamente estúpido. Si para eso Jesús se hizo maldito. ¿Estoy siendo claro? Jesús se hizo maldito. El ser más puro y más santo que haya habido sobre esta tierra se hizo maldito en una cruz para que usted y yo heredásemos la bendición de Abraham y recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Tengo que reclamarla, es mía en el nombre de Jesús, pues yo he creído en Cristo. El diablo fácilmente se ha metido en nuestra mente y en nuestra doctrina, haciéndonos pensar que eso no era para nosotros. ¿Ha escuchado que la Biblia dice que hay doctrinas de demonios? Pues esta es una de ellas. Esta es una doctrina de demonios. Hábilmente Satanás metió demonios que enseñaran que el bautismo del Espíritu Santo no es para todos. Hábilmente Satanás metió demonios que enseñaran que ser próspero y bendecido como Abraham no es para todos. Son doctrinas de demonios, pues se hizo maldito para que yo recibiera eso. ¿Ha pensado que alguien sea maldito por usted y por mí y usted y yo desaprovechemos eso?
Qué vergüenza con Dios no hacer efectivo el cheque que con tanto amor pagó. Jesús recibió el castigo que merecía Hitler. Jesús recibió el castigo que recibía Mussolini, inclusive Garavito. Jesús fue tratado como Garavito debería ser tratado. Jesús recibió el castigo que merece Popeye, Santos y Uribe. Jesús recibió el castigo que merece Timochenko. El que mató a esta niña Juliana, Jesús recibió el castigo por él también. Y Jesús recibió el castigo por usted y por mí. Esto debería hacer que lo amáramos loca perdidamente. ¿Alguna vez alguien ha hecho algo por usted y usted se siente agradecido? Pues Jesús lo libró a usted y a mí del infierno por la eternidad. Por la eternidad. Y tal vez necesitamos predicar del infierno para que entendamos de qué nos libró Jesús. Pero eso no es popular. Hablar del infierno no está de moda. Hoy está de moda es hablar del club de Jesús. Ahora, Isaías, capítulo 53, verso 1, describe de alguna forma, de manera profética, lo que vivió Jesús. Y aquí nace el amor que tengo por mi Señor. Aquí nace. Cuando leí eso la primera vez, quedé flechado de Él. Se ganó toda mi admiración, todo mi respeto. Le rendí mi vida a Jesús cuando leí esto. Cuando entendí esto por primera vez, me olvidé de mí y me decidí a seguirlo. Si usted no ha entendido eso, tal vez no ha entendido. Si usted no está locamente perdido, enamorado de Jesús, tal vez no ha entendido esto. Tal vez no entendió que fue por usted y por mí. Tal vez no entendió que nadie más habría hecho algo así. Hice unas imágenes para que las recordemos mientras lo leemos. Voy a leer de la TLA. Isaías dijo: nadie ha creído a nuestro mensaje. Nadie ha visto el poder de Dios. El fiel servidor creció como raíz en tierra seca. Pare ahí un poquito. ¿Sabe qué quiere decir Belén? Perdón, ¿qué quiere decir Nazaret? La palabra Nazaret viene de un vocablo hebreo llamado nacerto. Y nacerto quiere decir la última raíz de la mata seca. Por eso es Jesús de Nazaret. Dice, Él es raíz en tierra seca. No había belleza en Él, ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. O sea, Jesús no quedaba bien en las selfies. Eso dice acá. No tenía fans. Nadie se quería tomar una foto con Jesús. Era promediamente feo. Hace algunos días escuché que una persona fue detenida en 85 por fea. Lo metieron 3 horas a un baño de un CAI por si las moscas. Tenía 1,5 millones de pesos en el bolsillo y les parecía terriblemente raro que una persona fea tuviera plata en el bolsillo. Decían que parecía sospechoso. Pues Jesús parecía sospechoso. No tenía fans, no tenía admiradores. Jesús era promedio normal. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. La Reina Valera dice, experimentado en quebranto. ¿Cómo es una persona experimentada en quebrantamiento? Usted le pregunta por algo y dice, sí, yo sé qué es eso. Me dejaron todos, a mí también. Nadie me quiso, a mí tampoco. Nadie murió por mí tampoco. Él era experimentado en quebrantos.
La Biblia dice en Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que al contrario tenemos uno que fue tentado en todo. O sea, usted no puede sorprender a Jesús con su dolor. Nadie puede decirle al Señor, señores, que a mí sí me ha tocado duro. Nadie puede decirle eso a Jesús. Por eso cuando alguien me viene con lloriqueos, yo le digo, "Ah, no, pues Jesús y usted". Nadie sufrió más que Jesús. Amén. Habrían muerto ya. Si usted está aquí vivo, no ha sufrido lo mismo. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo y lo despreciamos. No lo tuvimos en cuenta. ¿Alguna vez ha evitado mirar algo? Por ejemplo, en las redes sociales a veces suben videos de maltrato animal. Yo evito mirarlo. Me va a doler mucho, yo lo sé. Y voy a querer hacer algo. Entonces evito mirarlo. Eso pasó con Jesús. La gente llegaba a la cruz, miraba hacia arriba y evitaba seguir mirando. No quería ver más ese espectáculo tan horrible. La Biblia dice que no había parecer en él. O sea, no era hermoso. Y aún su parecer fue desfigurado. Era feo y lo dejaron peor. Lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. ¿Alguna vez no ha tenido a Jesús en cuenta usted para algo? Es esto mismo. A pesar de todo esto, ojo con esto, me encanta esta frase. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo estaba hiriendo y humillando. La gente pensaba eso. ¿Qué habrá hecho este hombre para que Dios le haga eso? Pero Él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Por cuáles? Por nuestras rebeliones. Fue golpeado por nuestras maldades y Él sufrió en nuestro lugar. Gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. La Reina Valera dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Si usted es un cristiano, la enfermedad no tiene derecho de tocarlo. Está en su cuerpo de manera ilegal. Si usted es un cristiano de verdad y usted cree en esto, usted puede reclamarle a la enfermedad en el nombre de Jesucristo que se largue ya de su cuerpo. Y no es una concesión, no es un favor que usted le pide, es que se tiene que ir ya, pues Jesús pagó por eso. Y no me van a robar lo que Jesús hizo. Nadie vendrá con una doctrina chueca a decirme que de pronto no es la voluntad de Dios que yo sea sano. Doctrina de demonios. Maldición en la boca tienen estas personas. ¿Cómo se atreven a decir, ore al Señor porque de pronto no es la voluntad de Dios que sea sano? Entonces, ¿para qué murió Jesús? ¿Solo para que algunos fueran sanos? ¿Cómo sabemos según esto quién sí y quién no? No hay forma de saberlo. Verso 6. Todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Dios hizo caer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Lo que le pasó a Jesús lo merecíamos nosotros, pues habíamos pecado. ¿Estamos entendiendo eso? Si usted está entendiendo eso de verdad, no queda más que darle gracias por la eternidad. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Él no es como nosotros. Si ve lo que estoy haciendo por usted, ¿no? Si veo cómo me trataron de duro por usted, ¿no? Dese cuenta, deme las gracias, agradezca, mijo. Él no es como nosotros. Él se quedó callado. Qué terrible hubiera sido mirarlo en la cruz.
y ver que yo debería estar ahí en vez de él. Qué terrible eso. Porque nadie puede decir, bájate de ahí, yo pago. Nadie podía pagar. Todo el mundo tenía que dejarlo morir, porque nadie más podía pagar. Gracias, Jesús, por lo que hiciste. No podía yo pagar. Se quedó completamente callado como las ovejas cuando le cortan la lana. Como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió, ni se preocupó por él. Oh Dios, qué terrible esto. Nadie lo defendió. ¿Alguna vez alguien le ha hecho algo a una persona que usted ama? ¿Usted qué dice? Hágamelo a mí. Métase con uno de su tamaño, ¿cierto? Nadie lo defendió. Nadie hizo nada por él. ¿Sabe algo? Los ángeles tenían la orden de no hacer nada. Los ángeles tenían la orden de dejar que lo mataran. Nadie peleó por él. Pedro salió corriendo. Juan no pudo hacer nada. Lucas y Marcos estaban asustados. Todos estos valientes hombres eran un manojo de nervios. Estaba solo ahí y aún su padre le dio la espalda. Nadie lo defendió, ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso Él tendrá una vida muy larga y llegará a ser a sus descendientes, y llegará a ver a sus descendientes, y hará todo lo que Dios desea. Después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que muchos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás. Por eso Dios lo premiará con poder y honor. Aleluya. Ahí nace nuestro amor. Él lo hizo por usted y por mí. Nadie más podía haber hecho algo así. Entonces Él puede pedirme lo que quiera, pues le debo todo. Él puede mandarme a hacer lo que quiera, pues yo no estaría vivo si no fuera por Él. Mi vida le pertenece. Él me creó y aparte de eso pagó por mí. Entonces yo lo seguiré, yo lo amaré, yo le serviré. Yo estaré con Él hasta el final, nunca lo negaré. Amén. Usted y yo tenemos que decir eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay cristianos tibios? ¿Por qué hay cristianos que toca rogarles para que se congreguen? ¿Por qué hay cristianos que toca rogarles para que busquen al Señor o le sirvan? ¿Por qué hay cristianos que no oran y no leen la Biblia? ¿Por qué hay cristianos que no diezman y que critican todo momento? Porque no han entendido lo que hizo Jesús. No han comprendido que nos libró de la muerte. No lo han comprendido. ¿Por qué no le estamos sirviendo todos los días de nuestra vida? Porque no entendemos esto. ¿Por qué no lo amamos por encima de todas las cosas? Porque no comprendemos esto, que fue por mí. Y vemos la pasión de Cristo y nos llenamos de pasión y de dolor. Ay, sí, tan lindo que hizo el Señor eso. Y al otro día estamos portándonos igual otra vez. Es hora, es tiempo que dejemos de vivir a la religión. Dejemos de jugar al cristianismo. Y dejemos de ser como una persona tradicional, como un católico. El católico en Semana Santa se pone espiritual y se retrae, sí. Y en las emisoras ponen música sacra e invitan a alguien a hablar de Jesús. Solo en Semana Santa hacen eso. Si usted cree en Jesucristo, lo hará todos los días de su vida, y a cada instante y a cada momento.
pues no estaría vivo si no fuera por Él. Y si está vivo, que sea por Él entonces. Amén. Ya no juguemos más a la religión, no juguemos más al cristianismo. Seamos verdaderos discípulos que damos nuestra vida por Él. ¿Por qué cree que todos los discípulos, excepto Juan, se hicieron matar por Él? ¿Por qué cree? Porque lo vieron redimirlos. Y la Biblia dice: bienaventurados nosotros que sin ver creemos. Tenemos que vivir con potencia para Él. Todos tienen que saber que Jesús murió y resucitó. Amén. Usted es inocente. Usted tiene una posición favorable con Dios. Usted tiene acceso al trono de la gracia. No hay nadie más justo que usted. Por Jesucristo. Usted ahora es un rey, un príncipe y un sacerdote. Viva como tal. Es lo mínimo que podemos hacer. La forma de honrar al dador es recibir con alegría. Viva como tal. Amén. Ahora, esto no es una charla para ponerlo triste. Esta es una charla para mosquearlo, para sacudirlo, para bofetear su entendimiento, para que usted reaccione y se dé cuenta de quién es usted en Cristo y deje de vivir como los demonios quieren que viva, como un pobrecito miserable, para que viva lleno del Espíritu, para que viva sano y próspero, para que viva con poder en esta tierra, para que viva disfrutando lo que Jesús pagó por usted en la cruz, para que se la pase hablando con su Padre, pues tiene acceso a Él directo. Amén. Lo demás es religión, lo demás son doctrinas de demonios. La verdad es que Jesús murió por usted y por mí. Amén. Ahora, si usted lo entiende conmigo, vamos a hacer una oración. Póngase de pie, por favor. Los cristianos de Éfeso comprendieran de alguna manera qué fue lo que hizo Jesús. Pablo oraba para que los cristianos de Éfeso entendieran a qué nos llamó Dios y cuál es la herencia que ganó para nosotros en la cruz. Pablo oraba para que los cristianos de Éfeso entendieran cuál fue el poder que lo levantó de los muertos y lo sentó a la diestra del Padre, el cual opera por nosotros la iglesia. Pablo oraba para que entendiéramos la magnitud de esto, que hoy el mundo lo celebra de manera religiosa y tradicional. Es necesario que usted y yo lo vivamos todos los días de nuestra vida, cada día de nuestra vida. Él murió y resucitó para que usted y yo viviéramos por Él. Amén. ¿Creen en eso? Levante su mano derecha, por favor, y comprométase a vivir como es digno. Ya basta de flaquezas, ya basta de cobardía, basta de necedad, ya basta de apreciar algo más valioso que Cristo. Nadie es más valioso que Cristo. Nadie hizo nada mayor que lo que hizo Cristo. Nadie es tan grande como Jesús. Y ese Dios grande vino y murió por usted y por mí. Es necesario que le demos el mejor lugar en la tierra, en nuestro corazón, el primer lugar. Amén. Diga conmigo: Señor Jesús, he creído en ti y creo lo que hiciste en la cruz. Creo que eras justo e inocente. Creo que fue por mí. Creo que me diste justicia. Creo que recibiste mi castigo y yo tus privilegios. Creo que te hiciste maldición para que yo fuera bendición. Creo que tengo acceso a tu trono por tu sangre preciosa. Creo que puedo ser lleno de tu espíritu, pues cumpliste la promesa. Creo que soy redimido del pecado y de la maldad. Creo que soy sano. Creo que soy bendecido y prosperado.
por lo que hiciste en la cruz. Ayúdame a vivir de manera digna, amándote por sobre todas las cosas. Nadie hizo lo que tú hiciste. Nadie pagó lo que tú pagaste. Nadie me amó tanto. Nadie me amó primero. Te amaré, Señor, por sobre todas las cosas. Viviré para ti. Honraré tu vida. Te serviré y mostraré a todos quién es mi Dios y mi Señor. Amén. Ahora, si hay alguien aquí que no es cristiano y que hoy escuchó esta palabra y Dios ha tocado su corazón y quiere a Jesucristo hoy como su Señor, quiere ser parte de la familia de la fe, quiere ser lavado con esa sangre preciosa. Alguien hoy está comprendiendo lo que hizo Jesús en la cruz y quiere hoy aceptarlo en su corazón. Que no sea cristiano, que no pertenezca a una iglesia, que no tenga un pastor. Si hay alguien aquí así, por favor levante su mano y déjeme orar por usted. Pero si hay alguien así aquí hoy, que no es cristiano y hoy deja pasar este día, no sé entonces qué lo podrá salvar. No sé entonces cómo convencerlo. ¿Qué más puedo yo decirle? Si Jesús murió y resucitó, ¿qué más puedo hacer yo para que crea? No hay nada más. Esto es lo que se debe creer con fe. Si hay alguien aquí hoy que quiera a Jesús como su Señor y Salvador, levante su manito y déjeme orar por usted. Hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. No rechace una salvación tan grande. ¿Todos son salvos hoy? Hoy hay una persona. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Ayúdenlo a pasar acá, por favor. ¿Alguien más? ¿Nadie viene hoy por primera vez aquí? O ya hay otra persona, gloria a Dios. Tú, ven acá, por favor. Hoy es día de salvación. ¿Se imagina qué duro es lo que hizo Jesús? Y personas digan, ah, sí, qué chévere. Es terrible, ¿no? Hoy es día de salvación. Hasta aquí, por favor. ¿Alguien más? Bienvenida. Bienvenida. Allá hay otra persona. Bienvenidos. Este es nuestro trabajo. Bienvenido. Para eso es una iglesia. Amén. Para que nadie se pierda. Para que miles sean salvos. Amén. Ese es nuestro trabajo. ¿Cómo alguien puede ir al infierno si ya estaba paga su salvación? Solo son dos razones. O no quiso o no lo supo. Y si no lo supo, fue mi culpa. Si no quiso, fue culpa de ellos. Mi trabajo será que lo sepan. Amén. Para eso trabajamos. Amén. Les voy a explicar algo. Bienvenidos. La Biblia dice que si creo en mi corazón que Jesús es el Señor, soy salvo. Es importante que usted lo entienda aquí adentro. No es una repetición como si fuera un conjuro. No es abracadabra. No es Alibaba y los 40 ladrones. Es algo que ustedes tienen en su corazón hoy y lo van a declarar con su boca. La Biblia dice que el que cree con el corazón y confiesa con su boca es salvo. Es como el amor. Cuando amo, tengo que hablarlo. Si yo amo en silencio, eso no es amor. Es como la verdad. Si yo me callo una verdad, entonces no es verdad. Nadie la supo, no liberó a nadie. Si están creyendo hoy, necesitan decirlo con su boca. Eso hará que
la confesión de ustedes sea vista en el universo. Alguien se levanta y dice: yo creo en Jesús, y el universo lo sabrá. Estos son ustedes hoy. Los quiero guiar en una oración para que puedan hacerlo de todo su corazón. Díganlo en voz fuerte que se puedan oír. Yo los voy a guiar, ¿ok? Cierren sus ojitos, por favor, y digan esto en voz fuerte. Digan: Señor Jesús, hoy te acepto como mi Señor y recibo tu salvación. Declaro con mi boca que he creído en ti hoy. Creo en lo que hiciste en la cruz. Creo que fue para mí y a cambio de mí. Creo en la posición que me diste en la cruz. Creo que soy limpiado y justificado de todo pecado y de toda maldad. Creo que tú pagaste por mí. Creo que soy hecho inocente. Te entrego mi vida hoy y todo mi ser. Vivo para ti hoy. No una religión, es una relación que tengo contigo ahora. Te seguiré siempre. Siempre serás mi Dios, mi Señor y mi Salvador, pues me salvaste. Mientras seas salvo, serás mi Dios. Amén y amén. Un aplauso para ellos, por favor. Extienda sus manos hacia ellos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por estas personas que tú has salvado hoy, Señor amado. Tú has quitado el velo de religiosidad, el manto de mentira. Ellos hoy han comprendido lo que es ser un creyente. Señor, gracias por traerlos a tu casa, a tu iglesia, por salvarlos. Los recibimos en nuestra casa. Son nuestros hermanos ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenemos un obsequio para ustedes. Por favor, vayan con ella para que se lo podamos entregar. Vayan con ella para que les podamos dar el obsequio. Ahora, la forma en que debemos vivir ahora es una forma que todos vean que amamos al que nos salvó. Es como el casado. El casado vive ahora con una argolla y rechaza a las demás mujeres. Entonces todo el mundo sabe que es casado. Pero piense qué triste es un casado que esconde su argolla y mira a otras mujeres. Ese es un infiel. Ese es un hipócrita. Ese es un engañoso. Ese es un mentiroso. El cristiano que se le olvida que es cristiano y de cuando en cuando visita a otros dioses o hace lo que no le agrada, es como el casado que se quita la argolla y mira a otras mujeres. Viva el verdadero amor, no el que se sienta aquí en la panza, eso es Disney. Viva el que se comprende en su espíritu y su mente. Viva entendiendo y comprendiendo que su herencia es el cielo, que la sanidad le pertenece y la prosperidad es suya. Todo eso porque Jesús pagó. Viva entendiendo eso, disfrutando eso. Sea un creyente digno y verdadero. No permita en su vida nada que Jesús pagó por eso. Jesús pagó por su sanidad. No permita la enfermedad. Batalle hasta que se vaya. Jesús pagó por su prosperidad y su bendición. Usted no puede estar arruinado. No se acostumbre a eso. Jesús pagó para que usted fuera al cielo. Viva como quien va para allá. Deje de pensar que este mundo es la meta. Este mundo es el paso. Su meta es el cielo. Y permita, por favor, que otras personas sepan y entiendan que usted fue redimido. Que otros se den cuenta que usted fue lavado. Es imposible un cristiano que no se nota que es cristiano. Todo el mundo tiene que saber que usted fue lavado con la preciosa sangre de Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús hoy? Aleluya, gloria a Dios.